En el corazón del Cusco, donde los ecos del imperio inca aún susurran entre piedras milenarias, existe un templo que alguna vez deslumbró al mundo con su poder y misterio. El Coricancha, a los ojos de los conquistadores españoles, fue un lugar de riquezas incalculables, recubierto de oro puro, donde hasta los jardines florecían en metal precioso. Pero lo que relucía no era solo su superficie, era algo más profundo, algo que los invasores jamás comprendieron. El Coricancha no era simplemente un centro ceremonial, era el núcleo espiritual del Tahuantinsuyo, donde se alineaban los astros, se comunicaban con los dioses y se resguardaban secretos que podrían reescribir la historia. Bajo sus cimientos se ocultan túneles, cámaras olvidadas y símbolos que desafiaban la lógica europea. Los españoles no solo lo saquearon, lo enterraron, lo profanaron y sobre sus ruinas construyeron una iglesia. Creyeron haberlo vencido. Pero el Coricancha no murió. Aún palpita bajo la piedra y la sombra, esperando que alguien escuche su llamado. Hoy viajaremos al pasado para redescubrir uno de los sitios más enigmáticos de América. Un templo que se niega a desaparecer, un testigo mudo del choque de mundos. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. La joya sagrada del Cusco. ¿Qué era realmente el Coricancha? Antes de que existieran las iglesias, las cruzadas o los crucifijos en el continente americano, los incas ya tenían su centro espiritual más sagrado, el Coricancha. Ubicado en el epicentro del Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, este templo era mucho más que un simple edificio. El nombre Coricancha proviene del quechua, Curicancha, que significa recinto de oro. Y no es una metáfora. Según los cronistas españoles, sus muros interiores estaban literalmente revestidos con planchas de oro puro, brillando como si el mismísimo sol residiera dentro. Pero el verdadero valor del Coricancha no radicaba en su oro, sino en su función sagrada. Este templo era el eje del universo incaico, el punto exacto donde se cruzaban las energías del cosmos y la Tierra. Desde aquí se organizaba todo el calendario ceremonial, se observaban los movimientos celestiales y se celebraban rituales para mantener el equilibrio del mundo. En sus salas estaban representadas las principales deidades incas, con el Inti, el dios Sol, en el altar principal. También se adoraban la luna, las estrellas, el trueno y hasta la Pachamama, todo meticulosamente representado en esculturas y relieves de metales preciosos. Este no era un templo cualquiera, era el corazón espiritual de un imperio, y lo sabían tan bien que lo destruyeron primero. 2. El corazón espiritual del Tahuantinsuyo. Imaginar el Coricancha como simple templo es minimizar su verdadero poder. Para los incas, este recinto no era un edificio, era el ombligo del mundo. Desde él partían líneas sagradas llamadas seques, que conectaban con cientos de huacas, lugares santos, a lo largo del imperio. Era el centro de gravedad espiritual del Tahuantinsuyo, el vasto territorio que se extendía desde Colombia hasta Chile. Aquí se realizaban los rituales más sagrados, incluyendo el Inti Raymi, la gran ceremonia al dios Sol. Los sacerdotes del templo, conocidos como Willac Umu, no eran simples oficiantes. Eran astrónomos, matemáticos, filósofos y consejeros del Inca. Desde el Coricancha, interpretaban el firmamento para predecir lluvias, sequías o eclipses, decisiones vitales para una civilización agrícola. Incluso los muertos tenían su espacio. Las momias de antiguos emperadores eran traídas en ciertas fechas y sentadas en tronos dentro del templo. Se les ofrecía comida, bebida y consejos, como si nunca hubieran dejado de reinar. La conexión entre los vivos y los muertos era sagrada, continua, eterna. Cada piedra del Coricancha estaba cargada de intención. Cada muro, cada sombra, cada abertura tenía un propósito. Este era el centro del mundo incaico, y su destrucción no fue casualidad. Fue un intento deliberado de romper el alma de un pueblo. 3. Arquitectura incaica, precisión que desafía el tiempo. Una de las primeras cosas que desconcertó a los conquistadores fue la arquitectura del Coricancha.
Las piedras, perfectamente encajadas sin necesidad de mortero, parecían obra de gigantes. Ningún terremoto, por más feroz, había logrado moverlas. ¿Cómo era posible? La técnica inca, basada en cortes milimétricos y encajes antisísmicos, aún hoy desafía a los ingenieros modernos. Cada bloque era tallado con una precisión casi imposible, usando solo herramientas de piedra y cobre. No había fisuras, no había fallas. Pero además de lo técnico, la construcción tenía un simbolismo profundo. Las formas trapezoidales, las inclinaciones de los muros, la orientación de puertas y ventanas, todo respondía a conocimientos astronómicos y espirituales. El templo estaba alineado con los solsticios y con ciertas constelaciones andinas. La luz del sol entraba por aberturas específicas durante fechas señaladas, iluminando altares o estatuas. Era un calendario vivo, tallado en piedra. Y esto no era casualidad, sino prueba de una civilización con una comprensión profunda del cosmos. Cuando los españoles vieron esto, no sabían cómo explicarlo. Algunos decían que era obra del demonio, otros simplemente lo ignoraron. Pero lo que no pudieron replicar, lo enterraron bajo una iglesia. Aún así, las bases del Coricancha siguen en pie, desafiando siglos y terremotos con arrogante perfección. 4. Los muros de oro. ¿Mito o realidad tangible? Los cronistas españoles quedaron desconcertados al ver que algunas paredes del Coricancha brillaban con una intensidad que les resultaba sobrenatural. Decían que los muros estaban chapados en láminas de oro puro, tan delgadas como papel, pero cubriendo grandes superficies. A su llegada ubicaron las piezas para desmontarlas y fundirlas, llevándoselas al viejo continente. ¿Pero era todo el templo dorado o solo algunas zonas sagradas? Las investigaciones modernas sugieren que el oro fue utilizado para realzar espacios ceremoniales, altares, nichos, bancos, pero que la mayor parte de la construcción era de piedra. No obstante, en ciertas habitaciones, la pared entera podía reflejar la luz del sol a modo de espejo. Además, el revestimiento no solo tenía fin decorativo, simbolizaba la energía del Inti, representando el cosmos dentro de los muros. Era una forma de recrear el origen del mundo andino, imbuyendo la piedra con esencia divina. Los conquistadores, cegados por su avaricia, arrancaron planchas que desaparecieron para siempre. Pero los relatos no mienten. Existe testimonio de una habitación entera cubierta de oro reluciente. La arqueología aún no ha recuperado muestras significativas porque fueron fundidas o reutilizadas. Lo que quedó es la memoria de un templo que brilló con luz propia, un faro de devoción y poder. 5. El Inti y el culto solar incaico. El Coricancha era, ante todo, un santuario dedicado al Inti, el dios sol, figura central del panteón incaico. Era el encargado de dar vida, alimento y orden al mundo. En su altar principal se encontraba una estatua de oro macizo que representaba al Inti, custodiada por sacerdotes durante ceremonias diarias. El Inti Raymi, celebrado durante el solsticio de invierno, era la mayor festividad del año. Desde el Coricancha se rendía homenaje al dios, se pedía por cosechas abundantes y se reforzaba la unión entre el Inca, su pueblo y el cosmos. La ceremonia incluía sacrificios simbólicos, no siempre humanos, banquetes, danzas y cánticos en quechua para mantener el equilibrio del universo. Pero el culto no era solo festivo, implicaba conocimiento astronómico. Se calculaban los solsticios y equinoccios con herramientas rudimentarias, líneas en los muros y pozos de observación. Estas mediciones servían para predecir lluvias o sequías. La destrucción del Inti Raymi original se debió al catolicismo, que suprimió este culto solar. Sin embargo, la tradición persiste cada 24 de junio, cuando el Cusco revive su antigua gloria. En el Coricancha, muchos sienten un regreso de la energía solar ancestral, un eco que no ha sido silenciado. 6. Los jardines de oro, una maravilla extinta. Según los guerreros españoles, el Coricancha contaba con jardines hechos de oro, donde los suelos eran metálicos y las plantas estaban esculpidas en metal precioso. Describían hierbas de oro y plata y fuentes que brillaban bajo la luz. Era una exageración de la fantasía colonial,
o una verdad sacramental. La evidencia arqueológica ha revelado restos de bancales, fosas y estructuras que contenían flora viva en áreas ceremoniales. Se cree que los incas crearon jardines mixtos, plantas reales y ornamentos metálicos. Así, combinaban vida natural y reflejo solar en una simbología perfecta. Estos jardines tenían un objetivo ritual: representar el paraíso inca, un espacio donde la naturaleza y la energía divina coexistían. Las plantas sagradas, como la coca y el maíz, se cultivaban en espacios llenos de cobre y plata, símbolos de la tierra y el agua. Con cada estación se renovaba una ofrenda viva al cosmos. Por desgracia, tras el saqueo, las fuentes doradas fueron desmontadas y las estructuras colapsaron con la construcción del convento de Santo Domingo. Hoy solo quedan descripciones y fragmentos. Sin embargo, en algunos rincones del Coricancha aún afloran rastros de aquellos jardines: una piedra pulida, un corte en la roca, vestigios de una maravilla perdida. 7. Sacerdotes y rituales dentro del templo. El Coricancha no solo era un templo majestuoso, sino también un espacio profundamente funcional. En su interior habitaban los Huilac Humu, los sumos sacerdotes del imperio inca. Eran guardianes del saber sagrado, intérpretes del cielo y la tierra, y portavoces de los dioses ante los hombres. Estos sacerdotes no eran improvisados. Desde jóvenes eran seleccionados por su inteligencia y pureza. Estudiaban años en escuelas especiales conocidas como Yachay Huasis, donde aprendían astronomía, medicina, agricultura ritual y los secretos de las deidades andinas. Dentro del Coricancha se realizaban rituales diarios. Los primeros rayos del sol eran recibidos con cánticos y ofrendas. Se colocaban hojas de coca, maíz, animales pequeños y en ocasiones sacrificios humanos, aunque esto último era reservado para eventos excepcionales. La sangre era vista como una energía sagrada, un vínculo directo con los dioses. Cada ceremonia seguía un calendario estricto, basado en observaciones astronómicas y ciclos agrícolas. El objetivo: mantener el Ayini, el equilibrio entre el hombre, la naturaleza y el cosmos. Cuando los españoles tomaron el templo, intentaron destruir estas prácticas, pero muchas sobrevivieron en secreto, mezcladas con ritos cristianos. En fiestas populares actuales, aún se sienten ecos de aquellos rituales ancestrales. Los sacerdotes ya no están, pero sus cantos parecen flotar entre las piedras del Coricancha. 8. Astronomía sagrada. El templo como observatorio. Para los incas, mirar el cielo era una forma de entender la voluntad de los dioses. El Coricancha no era solo un lugar de culto, era también un observatorio astronómico de precisión sorprendente. Desde sus ventanas y pasadizos se alineaban los movimientos del sol, la luna y ciertas constelaciones andinas. Durante los solsticios, la luz solar entraba por ranuras específicas del templo, iluminando nichos con estatuas sagradas. Los sacerdotes observaban estos momentos con devoción, marcando el inicio de siembras, cosechas y celebraciones religiosas. No se trataba solo de ciencia, sino de espiritualidad alineada con el cosmos. Constelaciones como la llama celeste o el río cósmico, la Vía Láctea, eran fundamentales. Los incas no solo veían estrellas, veían figuras oscuras formadas por sombras en la galaxia, algo único en su cosmovisión. El Coricancha era el centro desde donde se organizaba el calendario solar andino. Era un sistema complejo, basado en observaciones lunares, estaciones y la ubicación de las huacas conectadas por los seques. Este conocimiento era secreto, transmitido oralmente entre generaciones de sacerdotes. Pese a la destrucción colonial, muchos de estos alineamientos aún son visibles. Y cada año en los solsticios, los rayos vuelven a entrar, como si el templo esperara que alguien recordara su verdadero propósito. 9. La cosmovisión andina representada en piedra. En el Coricancha no hay decoración al azar. Cada piedra, cada ángulo, cada relieve tiene un sentido profundo. Este templo no era solo arquitectura, era una enciclopedia tallada en roca viva, un reflejo físico de la cosmovisión andina. Los incas veían el universo dividido en 3 mundos:
el Hanan Pacha, el mundo de arriba, el Kai Pacha, el mundo terrenal, y el Uku Pacha, el mundo interior o subterráneo. El Coricancha estaba diseñado para representar estos tres planos. Las salas, túneles y niveles del templo reflejaban este orden cósmico. Incluso los materiales tenían carga simbólica. El oro era el sol, el cobre era la tierra, la plata era la luna. Las esculturas de animales, como el cóndor, el puma y la serpiente, no eran simples ornamentos, representaban el cielo, la tierra y el inframundo respectivamente. Este simbolismo no se limitaba al arte, influía en cómo vivían, rezaban, plantaban y morían. La espiritualidad inca era un tejido constante entre el hombre y la naturaleza, y el Coricancha era su epicentro. Cuando los invasores llegaron, no comprendieron este lenguaje de piedra. Vieron ídolos y superstición, donde había sabiduría y ciencia, y al no poder leerlo, lo demolieron. Pero la piedra no olvida, y quien sabe mirar, aún puede descifrar la verdad que los incas dejaron esculpida. 10. Las momias reales y su presencia espiritual. Dentro del Coricancha, no solo habitaban sacerdotes y estatuas divinas, también residían los cuerpos de los antiguos emperadores incas, las momias reales. Estos no eran cadáveres olvidados, sino entidades vivas dentro del tejido espiritual del imperio. Se les vestía con sus mejores atuendos, se les sentaba en tronos y eran consultados en decisiones importantes. Las momias de los incas recibían ofrendas, comida y bebida en ceremonias especiales. Eran consideradas mediadores entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Las leyendas cuentan que en ciertas festividades, como el Inti Raymi, eran sacadas del templo y desfilaban por las calles del Cusco, acompañadas por cantos, danzas y devoción. Para los españoles, este culto a los muertos era incomprensible e incluso hereje. En sus intentos por erradicarlo, quemaron muchas de estas momias o las escondieron en criptas desconocidas, pero algunas lograron sobrevivir, ocultas por descendientes fieles que las protegieron como tesoros divinos. La arqueología ha recuperado fragmentos de esta práctica, pero el misterio persiste. ¿Dónde están las momias que una vez dominaron el Tahuantinsuyo desde el Coricancha? Y más aún, ¿siguen influyendo desde el más allá? En este templo, la muerte no era el final, era solo otro nivel del poder. 11. El Capac Ñan y su conexión con el Coricancha. El Coricancha no estaba aislado. Era el punto cero de una red colosal de caminos conocida como el Capac Ñan, el Gran Camino. Esta red unía todo el imperio incaico, desde las alturas andinas hasta la costa del Pacífico, pasando por selvas, desiertos y montañas nevadas. Desde el Coricancha salían literalmente los primeros tramos de esta red, en forma de seques, líneas sagradas que conectaban el templo con más de 300 huacas distribuidas en el territorio. Los caminos físicos seguían rutas espirituales. No eran simples vías de transporte, eran arterias ceremoniales. Los mensajeros, conocidos como chasquis, partían desde las cercanías del templo llevando mensajes imperiales a través de miles de kilómetros. También se realizaban peregrinaciones religiosas, trayendo ofrendas de los 4 suyos, regiones del imperio, hacia el Coricancha, considerado el centro del mundo conocido. Este sistema fue tan eficiente que podía rivalizar con redes postales modernas. Y todo, sin ruedas ni animales de carga, solo el conocimiento preciso del terreno y una organización casi milagrosa. Hoy, muchas de esas rutas aún existen. Algunas han sido restauradas, otras siguen perdidas en la selva o bajo el concreto colonial. Pero todo comenzó en un punto, y ese punto sagrado era el Coricancha. 12. Las puertas selladas del conocimiento. Dentro del Coricancha se rumorea la existencia de puertas y cámaras que jamás han sido abiertas. Pasajes tallados en piedra que fueron sellados hace siglos, ocultando saberes, artefactos y quizás verdades que podrían reescribir la historia. Estos accesos secretos no figuran en planos coloniales ni en los registros españoles. Fueron descritos en relatos orales, leyendas que sobreviven entre ancianos quechuas y cronistas indígenas. Dicen que algunas puertas llevan al Uku Pacha,
el mundo subterráneo, y que solo pueden abrirse con rituales perdidos en el tiempo. Investigadores modernos han detectado anomalías en ciertas zonas del templo, ecos extraños, muros que suenan huecos o alineamientos imposibles con cámaras conocidas. Aún así, la Iglesia Católica ha restringido muchas exploraciones, temerosa de lo que pueda encontrarse bajo el convento. Algunos afirman que allí podrían yacer documentos, momias intactas o tecnologías ancestrales. Otros hablan de altares sellados, protegidos por maldiciones antiguas. Y otros más radicales sostienen que lo que está enterrado allí no pertenece a este mundo. Lo cierto es que nadie sabe con certeza qué hay tras esas puertas, y quizás el misterio sea aún más poderoso que cualquier descubrimiento, porque mientras sigan cerradas, el Coricancha seguirá hablándonos desde el silencio. 13. Los túneles secretos bajo Cusco. Uno de los misterios más persistentes en torno al Coricancha es la existencia de túneles subterráneos que conectarían este templo con otros puntos sagrados del Cusco e incluso más allá. Durante siglos, habitantes de la ciudad han hablado de pasadizos que cruzan bajo sus pies, ocultos, sellados o colapsados intencionalmente. Algunos relatos coloniales mencionan entradas que conducían a galerías oscuras y húmedas. Se dice que uno de estos túneles partía desde el Coricancha y llegaba hasta la fortaleza de Sacsayhuamán, varios kilómetros al norte, cruzando todo el subsuelo urbano. Otros afirman que conectaban con templos menores, almacenes secretos o cámaras rituales que servían para ceremonias reservadas a los iniciados. Investigadores modernos han detectado oquedades y estructuras subterráneas bajo ciertos edificios coloniales, pero la exploración se ha visto limitada por la presencia del convento de Santo Domingo y las restricciones religiosas. Lo más perturbador es que algunos testimonios afirman que personas han entrado y jamás han salido. Hay historias de exploradores desaparecidos, de ecos que no responden y de presencias que parecen custodiar las profundidades. ¿Eran solo rutas logísticas o eran caminos espirituales hacia otras dimensiones del conocimiento andino? Nadie lo sabe con certeza, pero cada vez que alguien pisa el Coricancha, el eco bajo sus pies parece recordar lo que fue enterrado. 14. Primeros contactos. El asombro de los españoles. Cuando los primeros conquistadores españoles entraron en el Coricancha, sus ojos no podían creer lo que veían. La luz del sol se reflejaba en paredes recubiertas de oro, estatuas de tamaño humano hechas completamente de metal precioso y jardines decorados con plantas de oro y plata. Para ellos, aquello no era un templo, era el botín de todos sus sueños imperiales. Los cronistas, como Pedro Sancho de la Hoz y Juan de Betanzos, describieron el lugar con asombro y codicia. Había una sensación de irrealidad, como si hubieran entrado en un mito. Algunos llegaron a pensar que los incas eran aliados del diablo, pues no entendían cómo una civilización sin hierro ni rueda había construido algo tan majestuoso. Lo que más les impactó fue la perfección de los muros, el orden ritual y la riqueza concentrada en un solo espacio. Pero lo que no comprendieron, y por tanto no valoraron, fue el contenido espiritual y astronómico del templo. Para ellos, lo importante era el oro, y lo tomaron todo. Desmontaron las planchas, fundieron las estatuas, y poco después comenzaron a construir sobre las ruinas el convento de Santo Domingo, pero no pudieron destruir lo que no entendieron. El espíritu del Coricancha quedó impregnado, esperando ser redescubierto por ojos menos ciegos. 15. El saqueo. Crónica de una destrucción calculada. El saqueo del Coricancha no fue un acto de guerra, sino una operación meticulosa. Una vez que los españoles comprendieron la magnitud del oro almacenado en el templo, organizaron su expolio con una eficiencia devastadora. Las planchas de oro fueron arrancadas con herramientas traídas desde Europa, fundidas en lingotes y enviadas a España. Las estatuas, algunas del tamaño de personas reales, fueron destruidas o desmontadas por partes. Los jardines metálicos, descritos como uno de los mayores logros artísticos de la humanidad precolombina, desaparecieron para siempre. Pero más allá de lo material, lo que los españoles destruyeron
Fue un sistema de creencias, un centro ceremonial que mantenía el equilibrio entre el pueblo incaico y el cosmos. Las paredes fueron desmanteladas para construir los cimientos del nuevo orden colonial. Encima del templo más sagrado del mundo andino, se levantó una iglesia católica. El mensaje era claro: borrar una cultura y sustituirla con otra. Pero la piedra no olvida. Lo que no pudieron fundir quedó sepultado, y lo que no pudieron destruir aún vive en la memoria de los descendientes quechuas. Cada ladrillo del convento está cimentado sobre una tragedia. El saqueo no fue solo de oro, sino de dignidad, de cosmos, de identidad. 16. La construcción del convento de Santo Domingo. Tras el saqueo sistemático del Coricancha, los españoles decidieron sellar su victoria espiritual y política con una obra simbólica: la edificación del convento de Santo Domingo sobre las ruinas del templo sagrado. No fue una elección al azar. Levantar una iglesia cristiana sobre el corazón del mundo andino tenía un mensaje claro: la supremacía del nuevo Dios sobre los antiguos. La construcción comenzó a mediados del siglo XVI, utilizando las piedras originales del Coricancha. Los muros incas sirvieron como cimientos y, en algunos casos, como paredes estructurales completas. Los arquitectos españoles reconocieron, aunque sin admitirlo abiertamente, que los incas sabían construir mejor para resistir sismos y el paso del tiempo. El convento fue diseñado como centro de evangelización, lugar de culto y residencia de dominicos. En sus salones aún se conservan pinturas coloniales que mezclan iconografía cristiana con símbolos andinos, reflejo de una sincretización forzada. Durante siglos, los descendientes de los incas vieron cómo su templo sagrado se transformaba en un monumento a la opresión. Pero algo curioso ocurrió. Los terremotos sucesivos dañaron severamente la estructura española, mientras que los muros incas permanecieron casi intactos. Como si la tierra misma se negara a olvidar su origen. El convento sigue en pie, pero bajo él, el Coricancha nunca dejó de existir. 17. La fusión forzada del cristianismo y el mundo andino. Cuando los conquistadores impusieron el cristianismo en el mundo incaico, no lo hicieron solo por medio de la espada y el fuego. También lo lograron mediante un proceso más sutil, pero igualmente violento: la fusión forzada de símbolos y creencias. El Coricancha fue uno de los epicentros de esta manipulación espiritual. En lugar de destruirlo por completo, los colonizadores lo bautizaron. La imagen del Inti fue sustituida por la de Cristo. Los altares solares se convirtieron en capillas cristianas. Las huacas fueron reemplazadas por imágenes de santos y vírgenes, pero los quechuas no olvidaron. Muchos comenzaron a rendir culto a las nuevas imágenes como si fueran las antiguas, adaptando el cristianismo a su propia cosmovisión. La Virgen era vista como la Pachamama, los santos como Apus, espíritus de montaña, y Cristo como una forma renovada del Inti. Esta simbiosis forzada dio lugar a un sincretismo complejo. En festividades como el Corpus Christi cusqueño, aún se pueden ver danzas, colores y símbolos claramente prehispánicos bajo el marco de una procesión católica. La iglesia creyó haber triunfado, pero en realidad el alma andina se adaptó para sobrevivir. El Coricancha, aunque oculto, seguía vibrando dentro de cada ritual disfrazado de cruz. Una resistencia espiritual camuflada que aún hoy late en lo más profundo del pueblo andino. 18. Lo que sobrevivió. Fragmentos del templo oculto. Pese a los saqueos, las demoliciones y la opresión religiosa, el Coricancha no desapareció del todo. Algunos de sus elementos originales lograron sobrevivir, enterrados bajo capas de historia impuesta. Son fragmentos dispersos, cicatrices de piedra que aún conservan la energía del mundo incaico. Los muros de piedra poligonal siguen ahí, imponentes, desafiando siglos de terremotos. Las salas interiores aún muestran nichos trapezoidales, canales de agua sagrada y alineamientos solares que siguen funcionando con precisión milimétrica. Bajo el convento, ciertas cámaras han sido parcialmente restauradas, revelando pasajes originales, escaleras ceremoniales y lo que podría haber sido un altar astronómico. También se han hallado fragmentos de cerámica ritual
piezas metálicas y esculturas que lograron escapar de la fundición española. Los investigadores han confirmado que estas secciones no son reproducciones, sino estructuras originales del templo. Cada hallazgo es como un susurro del pasado, una pieza del rompecabezas que los incas dejaron como legado invisible. Lo que sobrevivió no fue por descuido, fue por terquedad de la piedra, por la resistencia de quienes aún recuerdan y por la imposibilidad de borrar un lugar que no fue construido solo con manos, sino con alma. El Coricancha sigue ahí, esperando ser completo otra vez. 19. Las rebeliones indígenas y su vínculo con el Coricancha. Tras la conquista, no todo fue sumisión. En varias ocasiones, los pueblos andinos se levantaron contra el dominio español, y en más de una de esas rebeliones, el Coricancha tuvo un papel simbólico central. No era solo un templo antiguo, sino un estandarte espiritual que recordaba la grandeza del imperio destruido. Durante la Gran Rebelión de Manco Inca en 1536, los insurgentes sitiaron el Cusco e intentaron recuperar los espacios sagrados tomados por los invasores. Aunque el Coricancha ya había sido profanado y parcialmente convertido en convento, seguía siendo visto como un lugar cargado de poder ancestral. En siglos posteriores, otros líderes indígenas, como Túpac Amaru II, evocaron el legado incaico como parte de su causa. Aunque el Coricancha no volvió a ser escenario de ceremonias oficiales, su memoria estaba viva en la mente de los rebeldes. Muchos de ellos creían que los dioses antiguos aún vigilaban desde sus ruinas. Incluso hoy, algunos movimientos de resistencia cultural, especialmente en comunidades quechuas, celebran actos simbólicos cerca del Coricancha como forma de reivindicación. No es solo arqueología, es identidad, es territorio espiritual, es una herida abierta. Cada intento de rebelión fue también un intento de resucitar lo que el Coricancha representaba: unidad, soberanía y conexión sagrada con la tierra. 20. El papel del Coricancha en el legado inca. Hablar del legado incaico es hablar del Coricancha, no solo porque fue su templo más importante, sino porque encarna la síntesis perfecta de lo que fue esa civilización: sabiduría astronómica, ingeniería avanzada, cosmovisión compleja y espiritualidad profunda. El Coricancha no era un sitio aislado, era el punto central del Capac Ñan, el eje desde el cual se organizaba la geografía espiritual del imperio. Representaba el equilibrio entre los mundos, el arriba, el medio y el abajo. El ser humano no era una criatura separada, sino parte de un universo conectado, y el Coricancha era su nodo principal. Su destrucción física no borró su poder simbólico, al contrario, lo amplificó. Hoy es un lugar que inspira respeto, admiración y una extraña nostalgia por algo que se intuye más grande de lo que se puede ver. En la historia del Perú, el Coricancha se ha transformado en un símbolo de resistencia, de identidad y de orgullo ancestral. No importa cuánto se haya perdido, su legado sigue inspirando investigaciones, arte, música y memoria colectiva. Y mientras sus muros sigan en pie, aunque sean solo fragmentos, el corazón del Tahuantinsuyo sigue latiendo, recordando a todos que hubo una vez un pueblo que miraba al sol y hablaba con las estrellas. 21. Descubrimientos arqueológicos modernos. A pesar del tiempo y la destrucción, el Coricancha aún guarda secretos que la arqueología moderna ha comenzado a desenterrar. En las últimas décadas, diversos equipos de investigadores han obtenido permisos parciales para explorar ciertas secciones del templo, revelando hallazgos sorprendentes. Uno de los más significativos fue la reidentificación de estructuras subterráneas, algunas de las cuales habían sido selladas por los españoles. También se descubrieron canales de irrigación ceremonial, alineaciones astronómicas aún funcionales y vestigios de habitaciones ocultas bajo el convento. En 2001, un equipo de arqueólogos peruanos localizó una cámara sellada que podría haber servido como altar de observación solar. En sus muros se encontraron rastros de pigmentos dorados y fragmentos de objetos metálicos. Aunque el acceso fue restringido por autoridades eclesiásticas, los estudios continuaron a través de tecnología no invasiva, como escáneres térmicos y georradares. Además,
se ha comenzado a identificar patrones que confirman que el Coricancha era un gigantesco calendario tridimensional. Cada piedra no solo era un bloque constructivo, sino una marca de tiempo y ceremonia. Estos descubrimientos están ayudando a reconstruir la complejidad del templo, pero también despiertan preguntas. ¿Qué más yace oculto bajo los suelos del convento? ¿Qué sabiduría fue enterrada junto con el oro? La ciencia apenas está rozando la superficie de un misterio milenario. 22. Misterios no resueltos, túneles y cámaras ocultas. A pesar de los avances científicos, el Coricancha sigue siendo una caja de enigmas sin resolver. Uno de los más inquietantes es la existencia de cámaras ocultas y túneles que nunca han sido explorados completamente. ¿Por qué? Porque aún hoy, la Iglesia y las autoridades mantienen restricciones estrictas sobre ciertas áreas del sitio. Hay informes técnicos que indican la presencia de cavidades anómalas bajo el convento, detectadas mediante escáneres geofísicos. Algunas podrían ser antiguas criptas ceremoniales, almacenes o incluso rutas de escape del mundo incaico. Sin embargo, el acceso a estas zonas ha sido negado sistemáticamente, alimentando todo tipo de teorías. Muchos arqueólogos creen que bajo el Coricancha se esconde una biblioteca pétrea, artefactos, mapas, códices, instrumentos rituales. Otros especulan que allí podría estar parte del tesoro perdido de los incas, no el oro común, sino el conocimiento sagrado. Incluso existen leyendas sobre puertas que no pueden abrirse más que con cantos, rituales olvidados o llaves ceremoniales perdidas tras la conquista. El silencio institucional sobre estas zonas no ha hecho más que incrementar el misterio. ¿Qué es lo que realmente se oculta bajo esas piedras? ¿Miedo a perder poder o a descubrir una verdad que cambie la historia? El Coricancha no ha dicho su última palabra. 23. El Coricancha y su conexión con Machu Picchu. Aunque separados por decenas de kilómetros, el Coricancha y Machu Picchu parecen compartir algo más que origen cultural. Ambos están alineados con patrones astronómicos precisos. Ambos fueron centros espirituales. Y ambos están construidos con una técnica que parece desafiar la lógica moderna. Muchos estudiosos creen que Machu Picchu no era una ciudad cualquiera, sino un santuario reservado para la élite espiritual del imperio. En ese sentido, funcionaba como una extensión del Coricancha, un espejo celeste en la montaña. Desde Cusco, el Inca podía desplazarse por caminos sagrados que llevaban a Machu Picchu, cruzando templos, estaciones rituales y sitios de observación astronómica. Algunas estructuras de ambos complejos tienen proporciones idénticas, como si hubiesen sido diseñadas por una misma mente, bajo una misma visión cósmica. Además, en ambos lugares se encuentran símbolos recurrentes: la trilogía del cóndor, el puma y la serpiente, las piedras talladas con ángulos solares, los altares orientados al solsticio. Nada es coincidencia. Todo sugiere una red de conocimiento y poder que iba más allá del simple culto local. ¿Era Machu Picchu una especie de templo gemelo del Coricancha? ¿Un refugio espiritual por si el centro era profanado? Las pistas están ahí. Solo falta conectar las piezas de un rompecabezas que aún habla desde la piedra. 24. El oro perdido del templo. Uno de los aspectos más legendarios del Coricancha es la cantidad de oro que albergaba. Cronistas como Garcilaso de la Vega y Ciesa de León hablan de toneladas de metales preciosos, estatuas de tamaño humano, planchas decorativas y objetos rituales de oro macizo. Pero tras la conquista, la mayoría de ese oro desapareció. Algunos de esos tesoros fueron fundidos por los españoles y enviados a Europa. Sin embargo, muchos objetos jamás llegaron a ser registrados. ¿Qué ocurrió con ellos? La teoría más persistente es que fueron escondidos por los sacerdotes incas antes del saqueo final. Hay leyendas que hablan de caravanas que salieron de Cusco hacia las montañas, ocultando ídolos, cofres, mapas y arte sagrado. Algunos creen que fueron enterrados en cuevas secretas o túneles que conectaban con fortalezas como Ollantaytambo o Vilcabamba. El famoso tesoro del Coricancha ha sido objeto de múltiples expediciones.
muchas de las cuales terminaron en fracaso o tragedia. Algunos incluso creen que el oro tenía una carga sagrada que lo hacía intocable para los profanos. Más que riqueza, representaba conocimiento, poder espiritual y conexión con los dioses. Por eso fue ocultado, no para ser hallado, sino para ser protegido hasta que alguien digno lo merezca. ¿Existe aún ese oro? ¿O fue siempre algo más que metal? 25. Relatos coloniales que delatan verdades enterradas. A pesar de su intento por borrar la memoria andina, los cronistas coloniales dejaron escritos que, al ser leídos con atención, revelan verdades ocultas sobre el Coricancha. En medio de sus relatos cargados de desprecio o exotismo, emergen detalles que hoy son valiosas pistas para los historiadores. Pedro Cieza de León escribió sobre la luz que reflejaba en las paredes doradas del templo y cómo los españoles no daban crédito a lo que veían. Garcilaso de la Vega, mestizo descendiente de incas, dejó descripciones minuciosas de los jardines metálicos, de las momias reales y de los rituales solares. Estos textos son fragmentarios, pero coinciden en elementos clave: la precisión de la arquitectura, la disposición de las salas, la orientación astronómica y el carácter sagrado de cada rincón. Algunos incluso relatan que había zonas a las que ni los propios incas comunes podían acceder, protegidas por sacerdotes y maldiciones rituales. Lo más inquietante es que ciertos relatos mencionan objetos o salas que no han sido redescubiertas. Exageración o pistas codificadas. Cada vez más investigadores consideran que muchas descripciones coloniales, lejos de ser ficción, son testimonios velados de una civilización que protegió su legado con el silencio. Leer entre líneas estos textos es como escuchar los susurros del templo, que aún busca quien se atreva a entenderlo. 26. El simbolismo oculto en la piedra. Nada en el Coricancha fue construido al azar. La piedra hablaba, y los incas sabían leerla. Cada ángulo, cada relieve, cada canal tenía un propósito, y ese propósito era espiritual. El simbolismo no era decoración, era un lenguaje sagrado. Los muros trapezoidales representaban estabilidad frente al caos. Las formas triangulares y los nichos en secuencia revelaban ciclos de tiempo, estaciones, posiciones solares. Algunas piedras están marcadas con líneas apenas perceptibles, que solo se iluminan bajo la luz exacta del solsticio o equinoccio. El templo era literalmente una herramienta de observación astronómica y a la vez un reflejo de la cosmovisión andina. La dualidad del Hanan, lo superior, y el Hurin, lo inferior, se ve reflejada en la simetría de los pasillos. La piedra no era solo materia, era energía congelada, cargada de intención. Los símbolos del cóndor, el puma y la serpiente aparecen tallados en diversos lugares, a veces de forma tan sutil que pasan desapercibidos. Estos animales representaban los tres mundos sagrados de los incas: cielo, tierra e inframundo. Hoy muchos de estos símbolos siguen intactos, solo hay que saber mirar, porque el Coricancha no se lee como un libro, se descifra como un secreto vivo, tallado con la paciencia de los siglos. 27. Investigadores perseguidos por revelar demasiado. A lo largo del siglo XX y XXI, varios investigadores que intentaron revelar los secretos ocultos del Coricancha enfrentaron obstáculos inesperados. No solo trabas institucionales, sino amenazas veladas, desprestigios académicos y expulsiones silenciosas. Uno de los casos más conocidos es el de un arqueólogo peruano que, tras anunciar haber identificado una cámara sellada bajo el convento, fue rápidamente apartado del proyecto por orden de autoridades eclesiásticas. Su equipo fue disuelto y su acceso al lugar revocado. También hay testimonios de exploradores independientes que documentaron alineamientos solares y estructuras subterráneas ignoradas por los planos oficiales. Muchos de ellos reportaron pérdidas misteriosas de datos, sabotajes en sus equipos o desapariciones de registros, paranoia o censura real. Lo cierto es que el Coricancha no es un lugar abierto a cualquier mirada. El control eclesiástico sobre el convento impone límites estrictos, y muchas investigaciones quedan truncas por
razones de seguridad o conservación. Algunos creen que se trata simplemente de proteger el patrimonio. Otros, más osados, afirman que hay intereses en mantener ciertos conocimientos fuera del alcance del público. ¿Qué pasaría si se confirmaran túneles, cámaras rituales o tecnologías perdidas? ¿Quién pierde el control de la narrativa? El misterio del Coricancha no solo está en sus piedras, sino en lo que no se permite descubrir. 28. Hipótesis esotéricas y teorías ocultistas. Más allá de la historia oficial, el Coricancha ha sido fuente de fascinación para ocultistas, esoteristas y teóricos alternativos durante décadas. Para muchos de ellos, este templo no es solo una ruina sagrada, sino un portal a dimensiones superiores, un nodo energético planetario, o incluso una reliquia de civilizaciones anteriores a los incas. Algunas teorías sostienen que el Coricancha fue construido sobre un vórtice de energía telúrica, una zona donde convergen líneas ley, caminos invisibles de poder, similares a los que se atribuyen a lugares como Stonehenge o las pirámides de Egipto. Según esta visión, los incas no solo construyeron un templo, sino un amplificador espiritual. Otros investigadores, influenciados por corrientes gnósticas o teosóficas, han sugerido que bajo el Coricancha podría haber objetos de origen no humano, incluso una piedra solar que canalizaba la energía del Inti y servía para sanar, meditar o comunicarse con planos superiores. Aunque la arqueología oficial descarta estas hipótesis por falta de evidencia empírica, lo cierto es que el aura mística del Coricancha sigue atrayendo a buscadores de todo el mundo. Algunos afirman sentir una vibración especial al caminar entre sus muros, fantasías modernas o ecos de un conocimiento que apenas comenzamos a recordar. El Coricancha guarda silencio, pero muchos aún creen que ese silencio está lleno de respuestas. 29. El Coricancha en la cultura popular. A lo largo del tiempo, el Coricancha ha trascendido la arqueología y se ha infiltrado en la cultura popular peruana e internacional. Ha sido escenario de novelas, películas, documentales, videojuegos y canciones que evocan su misterio y su poder. En la literatura, autores como Mario Vargas Llosa o José María Arguedas han hecho referencias simbólicas al templo como metáfora de la identidad andina herida. En el cine aparece brevemente en producciones como Diarios de motocicleta o en documentales históricos que lo presentan como el Vaticano incaico. En el ámbito esotérico y turístico, es habitual encontrar tours que combinan historia y espiritualidad, con meditaciones guiadas en sus cercanías. Algunos visitantes afirman sentir energías particulares al tocar sus piedras, mientras otros lo incluyen en rutas chamánicas por los Andes. Videojuegos como Assassin's Creed y plataformas como YouTube han popularizado su imagen como un lugar de secretos y conocimientos perdidos. Incluso artistas visuales y músicos contemporáneos lo han convertido en inspiración de obras que buscan reconectar con lo ancestral. Esta apropiación cultural, aunque a veces superficial, también ha servido para mantener viva la memoria del templo. El Coricancha ya no es solo un sitio arqueológico, es un símbolo en constante transformación que sigue inspirando arte, debate y sueños. 30. Las leyendas vivas entre los quechuas. Entre los quechuas del Cusco, el Coricancha no es una ruina muerta, es un ser vivo, dormido pero presente. Muchas leyendas sobreviven en la memoria oral de las comunidades andinas, transmitidas en quechua por generaciones, como un canto secreto que se niega a desaparecer. Algunos ancianos aseguran que el Coricancha nunca fue destruido del todo, sino que simplemente se ocultó. Hay historias de puertas que se abrirán cuando llegue el tiempo correcto, o cuando el pueblo incaico recupere su soberanía espiritual. Una leyenda popular habla de una gran sala de oro bajo tierra, donde descansan las momias de los antiguos incas, protegidas por espíritus felinos. Otra cuenta que durante ciertos días del año, el templo respira, dejando salir sonidos como suspiros de piedra. También se dice que los niños nacidos cerca del templo, en determinadas fechas solares, tienen un llamado especial, una conexión con lo que aún duerme bajo el convento.
Algunos líderes espirituales modernos afirman que el Coricancha no ha muerto, sino que está esperando a ser reactivado. Estas leyendas no son vistas como supersticiones, son formas de resistencia, de memoria, de continuidad. Mientras el mundo académico debate su historia, los quechuas la siguen viviendo con respeto, temor y esperanza, porque para ellos el Coricancha sigue vivo. 31. Proyectos de restauración y controversia actual. El Coricancha, aunque parcialmente accesible al público, sigue siendo un campo de tensión entre pasado y presente. A lo largo del siglo XX y XXI, se han llevado a cabo diversos proyectos de restauración y conservación, pero muchos de ellos han generado controversia. Por un lado, arqueólogos y conservacionistas han logrado recuperar secciones importantes del templo original, reforzar muros incas y habilitar áreas para visitantes. Han utilizado tecnología avanzada para mapear estructuras subterráneas sin dañarlas, lo que ha revelado aún más secretos sobre su diseño. Sin embargo, estos esfuerzos chocan con la administración del convento de Santo Domingo. Aún en manos de la Iglesia Católica, muchas zonas siguen cerradas a la investigación por decisión eclesiástica. El acceso es limitado, los permisos son escasos y la intervención científica a menudo se ve obstaculizada. Esto ha provocado tensiones entre la comunidad académica, los defensores del patrimonio indígena y las autoridades religiosas. Algunos exigen que el templo sea entregado al Estado como patrimonio ancestral. Otros piden su devolución simbólica a los pueblos quechuas. Mientras tanto, el Coricancha sigue esperando entre restauraciones parciales y restricciones burocráticas. Cada piedra restaurada es una victoria, pero cada muro oculto es un recordatorio de todo lo que aún no se nos permite conocer. 32. ¿Qué oculta aún el subsuelo del Cusco? Bajo las calles del Cusco, entre el ruido de turistas y el eco de los rezos coloniales, late un mundo que permanece invisible. El subsuelo de la ciudad está lleno de túneles, cámaras, criptas y pasajes que aún no han sido explorados completamente. Y el Coricancha es el punto cero de este misterio. Muchos expertos creen que existe una red subterránea incaica conectando templos y sitios ceremoniales. Algunos creen que bajo la catedral, Sacsayhuamán y otros puntos sagrados, hay conexiones directas que nunca fueron selladas del todo. Hay estudios geofísicos que muestran irregularidades en el suelo, entradas bloqueadas y estructuras con forma de galerías. Pero al igual que con el Coricancha, la exploración está limitada por instituciones religiosas, edificaciones coloniales o la falta de voluntad política. Lo que podría haber allí va más allá del oro o las reliquias. Podría ser un archivo vivo de la espiritualidad andina, una arquitectura diseñada para el alma, y no solo para el cuerpo. Cada vez que un temblor sacude el Cusco, se teme por lo que puede colapsar, pero también se sueña con lo que puede revelarse. El subsuelo de Cusco aún susurra, y quizá un día se atreva a hablar en voz alta. 33. Reflexión final. El templo que resiste al olvido. El Coricancha no es simplemente una ruina, ni un museo, ni una atracción turística. Es un sobreviviente, un fragmento sagrado de un mundo que fue destruido físicamente, pero que se niega a morir en el alma de los Andes. Su historia está marcada por la luz y la sombra. Fue el centro espiritual de una civilización que comprendía el universo en códigos de piedra, sol y ritual. Luego fue saqueado, profanado, transformado, pero aún hoy, bajo cada ladrillo del convento, late el eco de lo que fue y lo que podría volver a ser. Los muros que aún están en pie han resistido no solo terremotos, sino siglos de olvido impuesto. Las leyendas, las canciones, las miradas silenciosas de los quechuas frente a sus piedras siguen diciendo lo que los libros callan. Tal vez el mayor misterio del Coricancha no esté en lo que esconde, sino en lo que nos obliga a recordar, que ninguna verdad puede ser enterrada para siempre, que la memoria tiene raíces más profundas que la piedra. Si alguna vez visitas sus ruinas, detente, escucha, mira con los ojos del corazón. Tal vez entonces el Coricancha te hable. Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. El Coricancha es mucho más que un conjunto de piedras antiguas.
es un símbolo profundo de lo que se perdió y de lo que aún puede recuperarse. Representa la grandeza de una civilización que supo leer el cielo, hablar con la tierra y organizar su existencia en armonía con el cosmos. Fue saqueado, humillado, sepultado bajo muros ajenos, pero no fue destruido del todo, porque lo que el Coricancha representa vive aún en la memoria andina, en las leyendas que resisten, en las miradas que lo reconocen como algo sagrado. Cada muro que aún se alza es una advertencia silenciosa. No todo puede ser borrado, y cada piedra que vibra bajo los pies del Cusco nos recuerda que hay secretos que no se rinden, verdades que esperan ser escuchadas. Quizás nunca sepamos todo lo que ocurrió dentro de ese templo. Quizás nunca podamos abrir sus cámaras selladas. Pero tal vez no se trata de descubrirlo todo, sino de recordar que hubo un tiempo en que el conocimiento era sagrado, la espiritualidad era ciencia y la arquitectura era un acto de comunión con el universo. Si esta historia te tocó, si sentiste ese llamado ancestral, suscríbete, comparte y sigue explorando con nosotros los misterios que la historia oficial intenta silenciar.